voy a hablar de la reutilización de agua residual en la industria con nuestro producto, con Grundfos BioBooster, y voy a presentar un caso práctico que es el que se da en la planta de Arla Foods en Rollesbro, en Dinamarca. Tengo que decir primero que esta presentación ya la hice en la jornada de reutilización que organizaron AEAS y AEDIR el 10 de mayo en el Instituto de CEDEX, pero bueno, la he modificado un poco de forma que no es exactamente la misma. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a ver dónde está Rollesbro. Rollesbro es una ciudad pequeñita que está en la Dinamarca profunda, en Midtjylland. Y bueno, pues es una ciudad que tiene unos 5.000 habitantes aproximadamente y en ella se encuentra la planta de nuestro cliente, de Arla Food. Arla es un grupo que, para que nos hagamos una idea, pues sería como el Danone escandinavo. Produce productos lácteos, tuvo un beneficio neto de unos 290 millones de euros en 2015 y tiene presencia en unos 100 países aproximadamente. Entonces, el cliente nos contactó porque querían incrementar la producción de queso mozzarella, que es el producto que producen en esa fábrica, hasta 80.000 toneladas al año. Y además también querían incrementar la concentración del suero del 16 al 25% en materia seca. El problema es que la depuradora que tenían estaba infradimensionada y las soluciones que tenían o las soluciones que se presentaban eran, por una parte, ampliar la depuradora existente, por otra parte, descargar directamente al alcantarillado, pero ninguna de esas dos opciones eran viables económicamente. Entonces, se optó por una tercera opción, que era la de tratar separadamente el permeado de la osmosis inversa, permitiendo de esta forma una descarga segura o también un posterior reuso o reutilización en la propia fábrica. Bien, el primer reto que nos planteamos cuando el cliente nos contactó era saber la composición de ese permeado de la osmosis inversa, porque eso al final va a ser el alimento del BioBooster. Y esto es una cosa que Arla no se había parado a analizar. Y entonces encontramos que era rico en urea. Entonces el primer paso era pasar esta urea, había que convertirla en amonio para luego ya nitrificarla y denitrificarla con el proceso convencional de eliminación de nitrógeno. Entonces, para eliminar este amonio hemos desarrollado un proceso que se encuentra bajo patente, bajo el proceso de patente, y bueno, pues no puedo decir más, pero decir que se realizaron una serie de estudios en laboratorio, luego se hizo un pilotaje a una escala mayor que al final a la postre dio con la instalación final. Pero la clave es el proceso de transformar la urea en amonio. Bien, el producto final es un permeado con tal calidad que la propia planta, unos 100 metros cúbicos al día, está reutilizando, la propia Arla, y además la calidad del permeado es tal que se están considerando otras aplicaciones para su reutilización, como ahora veremos a continuación. Esto es una vista aérea de la planta de Arla, aquí donde se produce el queso, y estas dos serían las depuradoras. Si hacemos un zoom, vemos, primeramente, esta es la planta de fangos activados, que hay que decir que funciona bastante bien, el problema es que está infradimensionada, y esto es el BioBooster en sí. Aquí tenemos los tanques aeróbicos y anóxicos y dentro de esta instalación se albergarían los skids con membranas y los equipos auxiliares. Vamos a hablar un poquito del diagrama de proceso. A la planta entran aproximadamente unos 2,2 millones de litros de leche y utiliza unos 1.500 metros cúbicos al día de agua de red. Para que nos hagamos una idea, para producir 1 kilogramo de queso hacen falta 10 litros de leche y esto va a producir un subproducto de 9 litros de suero. Y este es el suero que el cliente quería concentrar de un 16 al 25%. Bien, esto lleva consigo aparejado un incremento en la producción de permeado de osmosis inversa hasta 450 metros cúbicos al día, que es rico en urea, como he comentado. Y eso es el alimento del BioBooster. En el BioBooster, como hemos comentado anteriormente, en los tanques se produciría la eliminación de esa urea y luego, posteriormente, tenemos una filtración con nuestras membranas que dan a la postre un producto, un permeado, que bien puede ser vertido al río Gudenón o, lo que es más interesante, puede ser reutilizado en la propia fábrica. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que esta corriente que va a entrar de nuevo a la fábrica cumple con los más exigentes controles de reutilización? Bien, una respuesta podría ser el nuevo sensor Bacmon que ha desarrollado Grundfos y que se trata de una monitorización online en continuo bacteriana. Ello, unido a una desinfección por dióxido de cloro, por ejemplo, con el producto de Grundfos Oxyperm, eso garantiza que en todo momento el fluente, el permeado que estamos introduciendo en la fábrica, pues cumple con las normas de reutilización. Estos son los análisis
que pueden contrastar lo que estoy diciendo. Vemos aquí la entrada al BioBooster, estos serían los parámetros de entrada, una DQ de 120, nitrógeno de 65, fósforo de 1,3, y luego aquí tendríamos los parámetros de permeado del BioBooster, el límite de descarga y luego las analíticas en el punto de reutilización en la fábrica, que sería tras la desinfección con dióxido de cloro. Vemos que en cualquier caso todas ellas presentan unos valores muy parecidos a los máximos permitidos en el agua de red. Entonces, viendo esta tabla podemos concluir que en el aspecto físico-químico el agua permeada, bien con oxidación o sin oxidación con dióxido de cloro, está muy cercana a la calidad del agua de red. Hablando un poquito del sensor Bachmann que comentaba anteriormente, dice que se trata de una monitorización bacteriana online. En tiempo real da resultados en torno a 5 o 10 minutos, no precisa de calibración ni de productos químicos, es muy fácil de operar a un coste asequible y luego presenta una interfaz, como digo, bastante amigable o fácil de usar. Este sensor lo que viene a cubrir es el vacío tecnológico que existía hasta el momento. Para hacer el conteo bacteriano de una determinada muestra o una determinada corriente, tenemos dos tipos de métodos en la actualidad. Están los métodos online o los métodos manuales. Con los métodos online, por ejemplo, tenemos los turbidimetros. Estos nos van a dar una respuesta o un resultado en intervalo de segundos, pero no nos dicen si las partículas que está analizando son bacterias o si es materia inerte. Por otro lado, tenemos los métodos manuales, en los cuales tenemos, por ejemplo, microbiología molecular con técnicas avanzadas de laboratorio o el conteo de por placas, pero estos van respectivamente con intervalos de horas a días. Entonces, si nosotros al final queremos reutilizar esa corriente en una industria, no podemos esperar tanto tiempo en el caso de que tengamos algún fallo o algún pico bacteriano. Entonces, el sensor Bachmann lo que viene a hacer es viene a cubrir ese vacío tecnológico que había hasta el momento, y lo que hace es que nos da en una respuesta de 5 o 10 minutos, en un tiempo de respuesta de 5 o 10 minutos, nos dice cuántas bacterias hay presentes en esa muestra o en esa corriente. Esto es una muestra del resultado que arroja el sensor Bachmann. Este sensor estaba ubicado en un matadero en Dinamarca. Y este conteo bacteriano que vemos aquí, que está en torno a las 10.000 bacterias por mililitro, esta es del agua de red. Es el agua de red que estaba suministrando a este matadero en Dinamarca. Bien, si lo comparamos con el permeado que sale del BioBooster en el Rollesbro, vemos en primer lugar dos diferencias: que es mucho más estable, no tiene nada que ver con los picos que se detectan en el agua de red, y por otra parte vemos que tiene un orden de magnitud menor. Aquí estamos hablando de una media aproximada de 10.000 y aquí estamos hablando de 1.000. Y estos son los resultados que vienen a contrastar o a confirmar un poco todo esto que estoy diciendo. Se realizaron análisis de conteo de placa a 22 y a 37 grados, E. coli y coliformes totales. Bien, pues si vemos el tanque de permeado, esto es, sin la desinfección con dióxido de cloro, vemos que los resultados, las medias, son parecidas a los límites en el agua potable. Pero ya, bueno, si nos vamos a analizar la corriente después de haber sido desinfectada con dióxido de cloro, vemos que están por debajo de los límites del agua de red. Entonces, con esta tabla y con la que he mostrado antes de los parámetros físico-químicos, lo que podemos concluir es que el agua que está saliendo ahora mismo del permeado de la planta BioBooster de Rollesbro tiene una calidad parecida, similar o incluso mejor que el agua de red en algunos puntos en Dinamarca. ¿Cuánto cuesta todo esto? Bien, si hacemos un análisis, teniendo en cuenta que la planta está tratando 450 metros cúbicos al día, los costes de operación son 40 céntimos por metro cúbico. Hay que decir que estos costes han sido calculados en Dinamarca. La mano de obra allí es más barata. La mano de obra allí es más cara, perdón. Por lo tanto, aquí en España este coste se vería reducido, no sé en cuál medida, pero sería menor de 40 céntimos. Y como puntos adicionales, decir que esta planta no produce prácticamente fango, que la supervisión necesaria está en torno a 5 o 6 horas, esto es para esta planta y para todas nuestras plantas de BioBooster,
y que los químicos que estamos usando son, por una parte, para controlar el pH y los nutrientes. También estamos adicionando una fuente de carbono externa. Empezamos con melazas y el problema es que estaba dando un color turbio característico y el cliente no estaba dispuesto a tolerarlo. Entonces pasamos a usar glicerina y solucionamos este problema de este modo. Y luego también usamos químicos para limpiar las membranas, obviamente. ¿Cuáles son los beneficios y el ahorro para el cliente? Bien, por una parte, el cliente se hace más independiente del agua de red. Por otra parte, estamos aumentando la sostenibilidad de la empresa y son más respetuosos con el medio ambiente. Todas las plantas, como hemos dicho, de Biobuster tienen un alto grado de automatización, son muy fáciles de usar y esto al final se traduce en que es el cliente, el propio cliente, el que está operando la planta. Y bueno, me he tomado la libertad de realizar un pequeño análisis de costes. Si tomamos como base de cálculo 450 metros cúbicos al día, teniendo en cuenta un coste medio del agua aquí en España de 1,63 euros metro cúbico. Este lo saqué de la media del coste en España para el 2012. Luego tenemos el canon de saneamiento, que si no lo pudiésemos ahorrar, he tomado como coste unitario 0,67 euros por metro cúbico. Y luego el coste, lo que cuesta operar el Biobuster, que son 40 céntimos por metro cúbico, pues esto está arrojando un ahorro en torno a los 330.000 euros al año. Ya digo, esto sería un poco el ejemplo de lo que se podría potencialmente ahorrar una empresa al instalar este tipo de tecnología. Y ahora, como una imagen vale más que 1000 palabras, tengo un vídeo preparado que les va a mostrar un poco más en detalle pues, todo esto que estoy diciendo. Espero que les guste. Of mozzarella cheese here at Arla Foods in Rødkærsbro in Denmark. The dairy receives up to 2.2 million liters of milk every day, and in the process of making cheese, the plant produces a lot of water. Around 85% ends up as wastewater. Here they call it cow water, and it used to be cleaned at Arla's own treatment plant. But as production increased, the dairy faced problems with the capacity of the plant. We could choose to do as we normally do, the traditional way of doing wastewater cleaning, which we know about, but we could also try to look into a bit new technology. The solution Jonna Mortensen refers to was delivered by Grundfos Biobooster, a highly modularized, industrialized and decentralized treatment plant based on membrane filtration. The application as such, of course, varies because that depends upon the needs of the customer. But for the components that was used to make that application, they are standard components. As the membrane sections you're seeing behind us, that's sort of our Lego blocks, the blocks that we use to create these unique solutions at the customers. The Biobooster plant treats around 450 cubic meters a day, and there is room for more. The plant has been running since May 2015, and it exceeds the demands from the customer. We are higher than the promised amount, the flow through the equipment or through the Biobooster. So far it seems pretty good. Biobooster represents a whole new technology and a whole new philosophy when it comes to cleaning water at the source, to water reuse, and to sending the water back to nature. First of all, there's some finance in it. I think that's maybe a natural thing, but there's also some sustainability in it. We as Arla, we are closer to nature and we want to act as a sustainable company. Water is a really scarce resource, and if you grow on a global horizon, the opportunities and possibilities are very, very big. Our belief is that if you want to reuse wastewater, you have to do it decentralized, because decentralized, you have a good opportunity knowing what's actually in the water and what you need to treat it for, and you are saving all the pipes for distribution. Grundfos Biobooster meets all official strict requirements for removing nitrogen, urea and phosphorus. And at the local city hall, that hasn't gone by unnoticed. It is a fantastic example of a joint development, joint between two companies.
Viborg municipality is very interested in supporting projects like this one. I believe that is good for our businesses, citizens and the nature. Here at the nearby stream Gudenåen, the water circle is closed. The treated water from Grundfos Biobuster is sent back to nature, clean and purified. Bueno, pues este ha sido el vídeo. Espero que les haya gustado. Solamente para acabar la presentación decir que he dicho que estaban reutilizando en la actualidad 100 metros cúbicos al día en las torres de refrigeración, pero Arla, la propia compañía, se ha dado cuenta de la calidad que posee el permeado y se están planteando el usarlo también en tareas, por ejemplo, como en calderas o en la limpieza dentro de la fábrica, siempre antes del proceso de pasteurización, para que si hubiese algún tipo de bacteria remanente o lo fuese, el proceso pues se eliminase.